Hola, a continuación se presentará un trabajo elaborado para el módulo 2 por la alumna Nayeli Martínez, el cual lleva como tema construir competencias desde la escuela. La pregunta es la siguiente: ¿se va a la escuela para adquirir conocimientos o se va a la escuela para desarrollar competencias? Dentro de la lectura nos indicaba que el colegio enfrenta un dilema real, el cual consiste que para crear competencias se necesita tiempo el cual es restado al requerido para entregar conocimientos amplios. El malentendido que se tiene es que al desarrollar competencias se piensa que se está renunciando a la transmisión de conocimientos, y como se sabe, casi todas las acciones que se realizan por nosotros exigen conocimientos, a veces conocimientos no tan elevados, pero se necesitan. Mientras más complejas o más complicadas son las acciones a realizar, más exigen conocimientos amplios o avanzados. Proseguimos con la siguiente diapositiva. Se aborda un primer enfoque, el cual nos dice que la noción de competencias es una capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo definido de una situación. Bueno, aquí, como se sabe, la noción de competencias tiene muchos significados distintos, pero aquí se está abordando de esta manera. Para enfrentar una situación, generalmente debemos de hacer uso y asociar varios recursos cognitivos, entre los cuales se encuentran los conocimientos. Aquí nos dice que la capacidad se apoya en los conocimientos, pero no solamente se reduce a utilizarlos a ellos. Los recursos cognitivos que nosotros tenemos nos ayudan a generar ideas, a solucionar problemas que se estén presentando o, en su caso, a tomar decisiones. Se necesitan conocimientos amplios para analizar un texto y reconstruir las intenciones del autor, para traducir de una lengua a otra, para crear argumentos con el fin de convencer, para crear una hipótesis y verificarla, para identificar, formular y resolver un problema científico, o para negociar y conducir un proyecto colectivo. Esos son algunos de los aspectos que vienen marcados dentro de la lectura, en los cuales se necesitan tener conocimientos amplios para poder llevarlos a cabo o resolverlos. Como se sabe, casi todas las acciones ponen en movimiento conocimientos, a veces conocimientos elementales o a veces conocimientos más amplios, más complejos y organizados. Nos dice que las competencias que ponen de manifiesto estas acciones no son conocimientos entre sí. Nos dice que estas utilizan, integran y movilizan los conocimientos, y nos venía marcado un ejemplo de un abogado, que aunque el abogado conozca la teoría del derecho, todas las leyes y artículos, su competencia va más allá de lo teórico, pues no solamente le basta con conocer estos textos para llegar a un buen término en un caso en cuestión. Nos dice que su competencia como él de abogado consiste en relacionar el conocimiento del derecho que se tiene, los procedimientos y la representación del problema que se está llevando a cabo para resolverse, utilizando un razonamiento y una intuición propiamente, en su caso, jurídica. Las ciencias cognitivas han diferenciado tres tipos de conocimientos. El conocimiento número 1 son los conocimientos declarativos, en los cuales se describe la realidad en forma de hechos. Los conocimientos número 2 son por medio de procedimientos, en los cuales se describe el procedimiento que se está realizando o los pasos a seguir para poder obtener un resultado. El tercer conocimiento son los condicionales, en los cuales se dice que determinan las condiciones de validez de los conocimientos por procedimientos, que viene siendo el número 2. Dentro de la lectura se marcaba que estas dos últimas categorías que se han mencionado podrían sugerir que cualquier acción que se esté realizando o que se llegue a realizar se puede reducir a un conocimiento.
Cuando se llega a un momento en que un experto posea todos los conocimientos que se han adquirido ya mencionados, debe juzgar su conveniencia. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a una situación, él moviliza los conocimientos que tiene de manera más adecuada. De acuerdo con esto, él emite un juicio de acuerdo a la situación que se esté enfrentando y va más allá de la utilización simplemente de una regla o de un conocimiento. Dentro de esta diapositiva se encuentra la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un computador y un campeón de ajedrez? En la lectura nos marcaba que el computador puede memorizar una cantidad inmensa de soluciones, de situaciones de juego, de jugadas eficaces, de reglas y que puede hacer cálculos de manera más rápida que un ser humano. Pero también nos indicaba que en una situación inédita un campeón famoso aún puede superar a la máquina. Pero ¿cómo se puede dar esta situación? Es porque el jugador pone en práctica conocimientos muy poderosos, aún más que los de la computadora, especialmente cuando requiere pensamientos analógicos. También se decía que nosotros como seres humanos podemos o tenemos la facilidad de reconocer una letra del alfabeto aunque ésta esté mal hecha. Y esto es una tarea más complicada o más compleja para un computador porque requiere un impresionante poder de cálculo para poder identificarla. Otro apartado que se encuentra dentro de la lectura es cabezas llenas o bien hechas, en el cual nos dice que los conocimientos y las competencias se complementan estrechamente, pero puede existir entre ellos un conflicto de prioridad, particularmente con respecto al tiempo de trabajo en clase. Se nos dice, o decía un autor, que la creación de una competencia depende de una dosis justa en el trabajo aislado de sus diversos elementos en una situación de operabilidad. Pero creer que el aprendizaje secuencial de conocimientos provoca espontáneamente su integración operacional en una competencia es una utopía. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que los conocimientos y las competencias están relacionadas entre sí, que para utilizar o llevar a cabo una competencia se necesitan conocimientos, pero aquí el dilema o el conflicto que existe es cuál es más importante. Por eso aquí nos dice que la creación de la competencia depende de la dosis justa entre el trabajo que se está realizando y la situación de operabilidad en la que se va a utilizar. Y por eso nos dice que esto es una utopía, que viene siendo ideas buenas pero complicadas de llevarse a cabo. El desarrollo por competencias. ¿Es tarea del colegio o debe limitarse a transmitir los saberes? Nos dice que busca su camino entre dos visiones del currículum. La primera visión es recorrer el campo de conocimientos más amplio posible, sin preocuparse de su movilización. Tiende a que el alumno pueda formarse de manera profesional o en la vida para asegurar la creación de las competencias. En cambio, la segunda visión nos dice que debe limitar de forma drástica la cantidad de conocimientos enseñados y exigidos para poder ejercer de manera intensa en el marco escolar su movilización en una situación más compleja. De acuerdo a la primera visión mencionada, parece dominar en la historia de la escuela obligatoria, en particular en la escuela secundaria, pero el equilibrio de estas tendencias cambia en las últimas décadas y es un dilema en la medida que el sistema educativo vive desde el nacimiento que tiene en tensión entre estas dos lógicas ya mencionadas. También se nos mencionaba que el dilema educativo es sobre una cuestión de prioridad, que no se puede hacer todo el tiempo y el espacio de una formación profesional inicial o de una escolaridad de base.
¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no se espera que el alumno desarrolle todas las competencias en un nivel educativo. Por ejemplo, en nivel primaria, no se va a esperar que los alumnos puedan desarrollar todas las competencias que puede llegar a alcanzar teniendo cierta edad o siendo más grande que teniendo 12 años al egresar de la escuela primaria. También se hace mención del enfoque por competencias, en el cual se dice que no es exclusivo de Francia, sino que el asunto de las competencias y de la relación conocimientos-competencias es el núcleo de una cierta cantidad de reformas en los currículos en varios países, en especial en la escuela secundaria. En la escuela básica, la formación de competencias es más evidente, ya que corresponde a aquello que se domina. Por ejemplo, viene siendo la lectura y la escritura, entre otros. Pero a partir de los 8 años, las disciplinas se multiplican y la problemática, conocimientos, competencias, se aproxima a aquella de la secundaria.